Hola, bienvenidos a este episodio de Autores para Entender el Mundo. Estos autores de los que les voy a hablar fue en mi juventud y he de decir que sí será algo personal. Todo lo que les voy a comentar va a ser desde mi perspectiva, sobre todo desde mi perspectiva de juventud. Así que les pido esa sensibilidad a mi joven yo. Dicho esto, el primer autor, muchachos, es Patrick Süskind. Por eso les pido su perdón. Este hombre es un guionista, director. Y bueno, no sé si lo conocen, pero si digo la obra, seguro la conocen. Es el escritor de El Perfume. Ya ves, yo estoy pidiendo el perdón de ustedes y Amber ya me está haciendo caras. O sea, está bien. Si Amber hizo caras, yo entiendo que ustedes también estén haciendo una cara rara, ¿no? Les contaré la historia. Por favor. Justifica. Bueno, he de admitir que estos libros que les voy a presentar son a partir de recomendaciones de gente que yo quiero mucho, o sea, mi familia. Cuando era pequeña yo crecí escuchando mucho a mi mamá diciendo como el personaje del perfume, como el personaje del perfume. Mi mamá es alguien muy sensitiva, por así decirlo. Como que entiende el mundo de una manera muy de los 5 sentidos. Y pues al parecer el perfume pues le recordaba, al menos el tiempo en el que yo era pequeña, pues le recordaba muchas cosas. Entonces lo escuché mucho tiempo. Cuando crecí un poco más, dije pues voy a leer El Perfume. Era joven, era más joven de lo que debía haber leído ese libro. Pero lo leí, de hecho iba en la primaria. O sea, todavía no entraba a la secundaria. Y sí, lo empecé a leer y es curioso cómo conforme vas leyendo vas identificando sensaciones que probablemente no te habías dado cuenta de ti mismo. Obviamente hablando del olfato. La manera en la que este autor lleva la novela es a partir de un sentido que no estamos acostumbrados a tener tan presente. Incluso Amber alguna vez habló y comentó, pues es que todos vemos, ¿no? Como que su razonamiento fue a partir de la vista y es muy cierto. Incluso en ese episodio comenté que en griego, por ejemplo, perdón que me vaya a eso, pero eso es lo que yo estudio, pero en griego antiguo el verbo en pasado del verbo ver es que tú ya lo conoces. Si tú ya lo viste es que ya lo conoces. Entonces la vista tiene un papel muy importante en los sentidos de los seres humanos. Entonces leer una obra en el que la atención se centra en otro sentido es muy interesante. Como que empiezas realmente a trabajarlo. Lo bonito de los libros o de las lecturas es que es una especie de invitación. Suena muy romántico de, si lees vas a otros mundos. Pero en cierta manera sí. O sea, ahora como yo lo veo es que al momento de leer tú estás repasando cosas mentalmente y tú estás relacionando esas palabras con esas imágenes y estás relacionando esas oraciones con esas ideas, la manera de nombrar los sentimientos con los sentimientos. O sea, tú poco a poco te vas identificando con el personaje, tú dices, bueno, yo soy este personaje y si se muere el personaje, tú te destrozas. Dependiendo el libro que tú estás leyendo, vas a tener una identificación. A veces no es el libro correcto, pero si tienes la suerte de tener un libro correcto en ese momento que te impacte, pues vas a tener esa manera de adentrarte a ese mundo. Entonces, eso me pasó con El Perfume. Entonces, esa es mi recomendación de libros para entender el mundo, porque es una manera de saber que podemos acercarnos a ese mundo de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. No sé si Amber dio la cara así porque es asqueroso a veces. O sea, hay una escena muy genial, de hecho es la primera, cuando nace el personaje principal, nace en un puesto de pescado. Y la manera en la que describe no es a partir de la vista, es a partir de los olores. Y entonces vas aprendiendo y te das cuenta de eso. Y es genial. También tiene luego ya otras cosas, pues, existenciales. Por ejemplo, el hecho de que el personaje principal no tenga un olor, mientras que él mismo identifica muchísimos olores. Y él no tiene eso. O sea, él carece de lo que para él es la realidad misma. Para él la realidad son los olores, pero él mismo no tiene. Y es genial que toda la novela va avanzando
y va buscándose, pues sí, al final a él mismo. Se va buscando en los demás. Creo que yo estoy sobreinterpretando, pero yo lo entendí de esa manera. Sí, al final es el personaje principal intenta encontrarse en los demás y de la manera más al extremo, que es pues asesinando. Ahí está la cosa morbosa, asesinando y tomando la esencia de las personas, ¿no? Es muy literal, o sea, si tú quieres una novela, no digo que sea filosófica, pero que tiene algo, connotaciones filosóficas, no puede ser más literal encontrar la esencia de las personas que haciéndolos un perfume. Yo digo que es un libro muy genial, porque es muy descriptivo, o sea, tú estás en ese París, tú hueles, tú ves las calles, tú ves a la gente, todo es genialísimo. Y el hecho de que lo describa por medio de los olores es conocer como París, digamos, por otras formas. Y bueno, entonces sí, asesina y va por la vida intentando buscar la esencia perfecta para él mismo, y el desenlace es muy chistoso porque al final lo encuentra y entonces se lo comen. Luego salió la película. No me encantó la película, fíjense, no me encantó el personaje principal, como que le faltó punch. En fin, esta es mi recomendación. Además, se va bien rápido, es una lectura ligera, es chistosa, es, como digo, morbosa, tiene muchas cosas. No tiene romance si están esperando eso. También me gusta mucho El Señor de los Anillos y se caracteriza mucho por no tener un romance, una historia romántica detrás, a menos que quieran sobreinterpretar a Frodo y a Sam. Pero bueno. Aragorn y la morra. Sí, Liv Tyler. Ay, pero bueno. No manches. Porque sí, pero no es una historia de amor. Bueno. Pinche Sam se la pasa hot. En fin, esa es la primera recomendación. Si ya lo leyeron, estaría bueno ver sus impresiones, incluso si vieron la película. Yo no peleo la película y el libro. Pienso que el trabajo cinematográfico es muy valioso y el literario también. Pero en este caso he de decir que sí es mejor el libro. Es mucho mejor el libro por lo que digo, las descripciones que lleva y cómo te va guiando. En ese sentido, además, es un libro que está enalteciendo el olfato. Está ensalzando el olfato y pues es muy irónico que entonces estás viendo una película, ¿no? Porque pues se va perdiendo esa descripción de el olfato. En fin. El siguiente autor es Jorge Luis Borges. Mírenlo, muchachos. Como les digo, son lecturas que mi familia me heredó y que ahora yo les estoy dando a ustedes. Hijos míos, no es cierto. Me acuerdo, este libro llegó a mí porque estaba en Gandhi con mi hermana y le dije que me recomendara un libro y me recomendó dos. Que es este mismo. Esta es la compra de Gandhi. Y uno de Alejandro Jodorowsky. Se pasó de lanza. No te pases de lanza. Se pasó. Sí, Alvina y los hombres perro. Pero justo cuando lo compré, lo leí con muchas ganas. Creo que sí, leí pues la gran parte. Pero yo creo que entendí como nada. Cuentos. El cuento que me causó mayor impresión fue el Aleph. Precisamente creo que ya se van a ir dando cuenta del patrón que les estoy dando. El Aleph y la imagen de la esfera debajo de las escaleras, con el que puedes ver todo al mismo tiempo, un montón de cosas, un montón de líneas temporales, todo al mismo tiempo. Y igual, leerlo fue muy impresionante. Fue realmente creer que yo estaba viendo eso. Fue como darme cuenta todas las maneras en las que podías conocer algo o todos los conocimientos que podías obtener pues del mundo en general, y fue genial. Lo recomiendo muchísimo. Por eso, por otro lado, digo que no le entendí al 80%, 90%, porque se nota que Borges, o esa es mi percepción, pues leyó mucho, es un buen letrado el muchacho, y se nota que quiere demostrarlo en sus cuentos. Entonces, pues si no has leído lo que él, pues un montón de referencias no las vas a entender. Por eso también lo elegí como recomendación, porque ese tipo de libros que te invitan a ver más allá de lo que la propia lectura te está dando es muy buena. Porque autores para entender el mundo,
pues ¿qué necesitas? Primero esa curiosidad de, ok, lo que me están presentando, este primer plano, no lo estoy entendiendo, lo que necesitarías para entenderlo es buscar más. Así que este libro lo vi de esa manera y es una recomendación que yo daría siempre. Si no estás entendiendo algo, pues no es que has de sentirte mal, sino más bien decir, ok, pues no lo estoy entendiendo, ¿qué tengo que hacer para entenderlo? ¿Qué tengo que buscar más? Quizá no sé quién es Averroes. Entonces tienes que buscar quién es Averroes. Y ese incentivo, esa curiosidad es muy, muy valiosa. No solo para saber cosas como erudición, sino para realmente entender. Y creo que Borges en ese sentido, aunque ya lo leí yo ya mayor, sí sabiendo a qué se refería y me pareció como demasiado rebuscado, pues tiene eso, o sea, como ir viendo pues cosas muy de, sí, erudición, o sea, no hay una línea que no tenga una referencia culta. Eso es un poco pesado, puede ser, o frustrante quizá, porque es como, ay, ¿qué es esto? ¿Y ahora qué es esto? ¿Y ahora qué es esto? Bueno, es como ir buscando, como menciono. Pero además también es genial releerlo. Creo que eso también es una recomendación que se hace mucho y que yo también recomiendo es, si tú ya leíste un libro, darle un tiempo, darle aire y luego volverlo a leer. Y con Borges pasa que probablemente ya sepas a qué se está refiriendo en otro momento donde no supiste. Y eso me pasó la última vez que lo volví a leer. Fue como, a eso se estaba refiriendo. Fíjate. Y en general también la narración es bonita y sí tiene planteamientos pues bonitos. Por ejemplo, tiene el cuento de los inmortales, donde cuestiona si realmente la inmortalidad es tan positiva. Y eso es algo que cuando eres joven, quieres ser famoso e inmortal, pues no lo piensas. Está genial porque cuestiona si realmente, irónicamente, la erudición y el ser inmortal son tan positivos como se cree. Porque al final, pues todo lo que has visto, las personas que se mueven a tu alrededor y el punto de llegar al polo de erudición que se voltea y te vuelves idiota. O sea, como es el otro polo. Entonces ese es bonito, también lo recomiendo mucho porque pues sí cuestiona cosas que tú crees que están establecidas y en realidad no. Entonces eso también es bueno, eso es algo que es un ejercicio para entender el mundo importante. Si tú tienes algo ya muy arraigado, es interesante, es un buen ejercicio cuestionarlo y decir, ¿por qué yo estoy pensando de esta manera? ¿Por qué la gente dice esto? ¿Por qué siempre ha pasado así? Y tú te cuestiones la razón, si está bien, si está mal, o te hagas tu propio criterio al respecto. Entonces sí, está bueno, lo recomiendo. Y es letra grande, la verdad. Digo mucho esto porque la verdad, cuando pues mucha gente dice que leer es fácil, pero si no tienes pues el hábito, incluso cuando lo tienes, no es tan fácil. A veces luego no es el libro adecuado, a veces se va como agua, a veces no. Preguntan mucho con qué libro empezar y esas cosas, y pues siempre la recomendación es si está muy... Si es una tortura, pues quizá no sea el libro adecuado. Y me acaban de iluminar. Me han dicho que este joven, Borges, es vanguardista y que parte de su estilo y de su intención, a partir del vanguardismo, es que justo un tema, un concepto, una palabra, un elemento te va a llevar a más. O sea, realmente es la intención de su estilo. El querer de un punto ir a 3, ¿no? Y así, el prisma. ¿Qué le llaman? ¿Qué le llama? El prisma. Beautiful. David lo describió como el cubismo de la literatura. Está bueno, está bueno. Ya tiene un video de cubismo. Vayan a verlo. ¡Papá! A mí, yo no soy muy fan del cubismo, pero ya una vez que tienes una explicación, lo entiendes. Que visualmente no sé, sí, me encanta. Igual no te gusta, a mí no me gusta igual, pero ya lo entendí y está interesante. Pero miren, me gusta el cubismo en la literatura, qué emoción. Bueno, no, la verdad, no. Es muy genial ese prisma, pero a veces es cansado, distrae, ¿no? Pero es importante hacerlo. El último autor es Jean-Paul Sartre. Como ven, como les digo, es el libro que compré en Gandhi. Es la primera náusea que tuve en mi posesión. Miren la edición tan hermosa.
Y dado que yo sabía que era una edición pues no muy aceptable, cometí el sacrilegio en su tiempo de subrayar. No lo hagan, aunque sea una edición mala. Pero miren, cuando eres joven, pues eres joven, ¿no? Si les gusta hacer anotaciones, subrayar, hay unos post-its muy geniales transparentes. Estos de David, miren, esto es lo que se hace. Por eso la traigo. Este es un buen ejemplo. Pero si realmente les gusta subrayar, o pueden anotar, o pueden, o sea, en otro lado, en una hoja, o en un post-it transparente, que ahora están geniales. En fin, este libro, si yo fuera Alejandro, este libro era mi Ilíada. Alejandro Magno. Que muchos, cabrón. Alejandro el Grande, Alejandro el Macedonio. En fin, miren cómo está. De verdad, cómo me encantaba La náusea. Lo leí muchísimas veces. Este autor me parece que tiene una manera muy, muy hermosa de plantear cuestiones filosóficas. Es como si tú lees cosas de filosofía como sistema, si tú lees filósofos, pues se ve como un sistema, se ve como, A es B, B es C, tal, tal, tal. Pero si lees a este autor, es realmente entenderlo. Entender lo que un sistema filosófico es. Es genialísimo. O sea, si tú ves y buscas qué es existencialismo, puedes leer la definición y vas a decir, ok. Pero si lees La náusea, vas a decir, No vas a decir, vas a realmente comprender a qué se estaba refiriendo. No sé si por ejemplo, el ser y la nada, como que se pueda decir, esa es la parte teórica y esta es la parte práctica. No sé, la verdad. Como podrías decirlo, te llevaría piedras, pero está bien. Es raro, como que yo cuando lo leí, pues no sabía nada. Y todavía no sé. Pero lo que me pasa cuando leo es que empiezo a pensar como el autor. O pienso a escribir como el autor. Me pasó mucho, también leí mucho a Kundera. Y tristemente, pues lo leí en español, porque no sé checo. Pero la manera en la que yo empezaba a responder, empezaba a pensar, como la traducción de Kundera. No voy a decir como Kundera, porque no estaba leyendo a Kundera tal cual, ¿no? Para problemas de traductores. No me hagan caso. El punto es que eso me pasa. Y pues con La náusea fue totalmente así, aunque en realidad parecía que estaba conversando. O sea, parecía que todo lo que yo quería decir lo estaba diciendo él, pero dicho 1000 veces mejor, obviamente, hermosamente. Fue como ¿por qué yo no dije eso? Bueno, La náusea se trata de un académico, Antoine Roquetil, que al parecer no le está pasando muy bien. Nada bien, muchachos. Está en una crisis bastante buena, así. Tiene que escribir algo y no sabe qué. Incluso el formato de La náusea es a manera de diario. Entonces eso lo hace mucho más personal. Realmente parece que tú mismo estás pensando eso, ¿no? Porque él se está hablando a sí mismo, él se está escribiendo, él se escribe. Y citando un poco mis conclusiones sobre, por ejemplo, Séneca y las epístolas, cada vez que repites un pensamiento, cada vez que repites un razonamiento, al leerlo, lo estás pensando 2 veces más, ¿no? Entonces, mientras tú repites la conciencia de la mortalidad, las consecuencias, cómo has de hacerlo, todo eso, lo estás repensando, reviviendo, lo estás interiorizando. Entonces, pienso que esta manera de escribir a diario es esa misma. Entonces, tú eres Antoine Roquetil. Tú estás escribiendo ese diario y estás viviendo cada día un sinónimo de despertares. Te vas dando cuenta de cosas todos los días. Por ejemplo, hay un día en que dice, pone fecha además, ¿no? Entonces, no sé, 10 de noviembre. Nada. Existí. Que al final, de cierta manera, tú percibes que no puedes escapar de eso. Por más mal que te sientas, por más que te pasen cosas, por más cosas que no quieras vivir, por más interacciones, vas a estar existiendo.
No hay manera de escapar. Y mientras más quieras dejar de pensarlo, dejar de que pasen, dejar de todo eso, estás enalteciendo esa existencia. Es muy chistoso. Creo que también dice en un punto que mientras más piensa, más está existiendo porque ese pensamiento está generando su existir. Está genial. Entonces la está pasando muy mal Roquetín. Y vas conociendo las personas en su vida. Una de ellas es el autodidacto, que es como esta versión joven que probablemente en algún momento también fue el mismo Roquetín, pero que no ha vivido todo lo que ya vivió este académico Antoine. Y entonces es como verse todo el tiempo y desagradarse al mismo tiempo, darse cuenta de lo que el autodidacto no va a poder ver, porque no ha vivido esa parte o porque no, pues no le toca todavía. Y entonces todo el tiempo se está viendo, todo el tiempo lo está viendo y es desagradable, pero también sabe que ese desagrado al autodidacto, pues es para sí mismo. Está la buena escena de cuando le da la mano y de pronto es una babosa su mano, y entonces le da mucho asco agarrarlo. Entonces también a veces es muy sensitivo. Como digo, todos los días está teniendo descubrimientos. Creo que ya hemos hablado muchas veces aquí sobre la escena donde hay un papel en el piso y no lo puede recoger porque sabe que está mal y entonces se dice, no soy libre, no hago lo que quiero, ¿no? Creo que eso lo decimos mucho aquí en el podcast. Y pues sí, es como darte cuenta de eso. Creo que cuando lo dice es mucho en el contexto de Annie, ¿no? A Annie no le gustaba que recogiera los papeles sucios y le decía que los tirara. Annie es el otro personaje, es muy importante para él. De hecho, hay otra parte en donde dice que parecería que lo único importante en su vida en ese momento es Annie y que no sabe qué va a pasar cuando se vaya. Y es de nuevo repensar su existencia, ¿no? Su existencia depende de alguien más y eso qué significa. A mí me gusta mucho el personaje de Annie. Como que en su momento dije, yo quisiera ser ella. A mí también En su momento se me hizo alguien como que realmente estaba viviendo. O sea, es muy contrastante con Roquetín. Ajá. O sea, el autodidacto no me encanta porque ahí como que lo describe cegado. Y Annie, por el contrario, no está cegada y está viviendo, pero al final pues también está un poco... Hay vistos de Roquetín, pues también, ¿no? Hay vistos de él, todo está mal. Como digo, no está pasando por un buen momento. Pero sí, Annie siempre se me hizo genial. O sea, con un montón de personalidad, con mucha vida. Pues incluso decisiones incorrectas, o sea, erróneas, o al final que no se desencadenaban bien, pero sus decisiones, que ella se hacía cargo de ellas. No sé, siempre me gustó. Sí. Y además se nota que Roquetín sigue enamorado de ella. Luego se da cuenta que no. Pero, porque, como digo, nada le gusta al final. Pero sí. Sí, es muy genial y es ligero. O sea, todos los... ¿Dónde vendiendo humo, güey? No es ligero. Espérense. Lo que digo es que a mí sí se me hace ligero, lo siento. Pero lo que sí es cierto es que sí da esa sensación de pesadez y de náusea. Sí, en cada periodo hay un montón de carga, pues sí, filosófica, que no tampoco es muy agradable anímicamente de asimilar. O sea, en ese sentido sí es pesado. Eso iba a decir, gracias por interrumpirme. Por ejemplo, hay una parte en donde está hablando con el autodidacto. Hay una pareja de enamorados, ¿no? De jóvenes enamorados. Y entonces el autodidacto dice que pues se siente bien de verlos, ¿no? Como que le da felicidad verlos. Y entonces Roquetín, todo amargado, dice, pues no, ¿por qué? ¿Por qué sientes felicidad a verlos? ¿O qué? Y el autodidacto le dice, bueno, ya sé qué me vas a decir. Es si no los conozco, ¿no? Porque yo me siento feliz o porque yo conecto con esa felicidad que ellos están teniendo. Y él, bueno, sí, también eso. Pero lo importante es que en realidad esa felicidad no es por ellos. No es ese particular, digamos, esa pareja en sí, sino toda la idea que tú estás generando a partir de esa pareja. O sea, tú estás creyendo algo que no existe. Tú estás anclando tu felicidad en algo que no existe, como el hecho del enamoramiento o el hecho de que hay una humanidad que es feliz a partir de algo. Y todos esos conceptos no existen. O sea, tu felicidad, pues,
no significa nada, no eres feliz realmente. Sí, es muy genial leer todo ese contraste entre esos dos personajes. En fin, pienso que es un buen libro. Es pesado, ya lo han dicho. Tal vez si no estás en el momento en el que congenias con Rocketin, sea aún más pesado. Quizá puedes congeniar con el autodidacto. Y también puede que sea pesado porque entonces Rocketin no le responde muy bien, que digamos. Pero te puedes ir dando cuenta de cosas, o sea, de ese contraste de personajes. Incluso también de Annie, como digo, a mí me gustaba ese personaje. Bueno, no sé si se entienda esto, pero lo voy a leer. A lo que me refiero con que de manera práctica, porque es una novela que tiene una narración y que es un mundo ficticio a partir de consecuencias de la narrativa. Por ejemplo, podrías leer: existir es estar ahí. Simplemente, los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que hay quienes han comprendido esto, solo que han intentado superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí. Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. La contingencia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse. Es lo absoluto. En consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito. Este jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar, como la otra noche y ya, bla, bla, bla. Y lo aterriza. O sea, es lo que comencé diciendo. Al final, por más jodidísimo que estés, vas a seguir ahí. A menos que dejes de estar ahí. Y entonces no te vas a dar cuenta de eso. No te vas a dar... Ya tu sufrimiento no va a estar y entonces vas a dejar de existir y no va a importar nada más. Tu sufrimiento es que estás existiendo al final. En fin, ya estoy divagando muchísimo. Hasta aquí mis recomendaciones de autores. Espero que no haya sido tan pesado como dicen que es la náusea. Lo siento. No sé por qué siento que es un insulto que digan que es pesado. Lo tomo muy personal. Yo entiendo que sea pesado, pero sí lo recomiendo bastante. Sí. O sea, ustedes pueden leerlo. Si ya lo leyeron, estaría interesante también ver qué dicen al respecto. Quizás es una basura para ustedes y también está bien. No me voy a enojar. Se enoja. Pasó a enojarme y todavía no escribí nada. En fin, este fue un intento muy sincero de mi parte de dar recomendaciones de autores para entender el mundo. Antes de hacer este video casi me vi muy tentada a hacer uno de películas, porque cuando mis compañeros de Pasabante lo hicieron, mi cabeza solo decía, creo que yo he entendido más el mundo a partir de películas que a partir de libros. Pero muy probablemente haga más bien a recomendación de mis compañeros uno de puras películas o de películas para entender el mundo, porque pues también tienen cosas interesantes que se pueden trabajar. Por lo general se cree que no, pero en realidad sí. Y bueno, eso sería todo. Gracias por escuchar. Adiós.